buen día. Hoy estamos en el día 18 de nuestro reto Amando y Orando por mi esposo. Hoy oramos para que tu esposo renueve sus pensamientos. Quiero iniciar hoy con nuestro versículo lema, que es Romanos 12:2. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción El Mensaje, que me parece muy acertado para que lo podamos entender un poquito más. En la Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en la traducción del Mensaje dice lo siguiente: no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensarlo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que necesitas en ti, o lo que necesita en ti, y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios sacará lo mejor de ti y desarrollará en ti una madurez bien formada. Cuando yo leía estos versículos en las dos traducciones, me encanta porque nosotros tenemos como lema ese versículo. No queremos adaptarnos a la cultura, no queremos adaptarnos al pensamiento que se tiene hoy en día. Y esa es la lucha que siempre estamos como llevando cada día, porque necesitamos ir contra cultura y no es fácil. Y hoy necesitamos primero identificar qué clase de pensamientos tenemos. ¿Qué clase de pensamientos tiene nuestro esposo? Pensamientos de pobreza, pensamientos de superioridad, pensamientos limitados en cuestión de su paternidad, en cuestión del rol de esposo, pensamientos machistas. ¿Qué clase de pensamientos hay en nosotros? Porque lo primero que nos dicen es: no podemos encajar, y quiero tomarlo como lo dice el mensaje, no podemos encajar en la cultura sin siquiera pensar. ¿Has pensado cuál es nuestra cultura como latinos, como colombianos, como boyacenses? Y posiblemente nos sentimos orgullosos. Créanme, yo soy una de las que me siento orgullosa de ser colombiana, pero eso no podemos llevarlo a ser: soy orgullosa de ser latina, de ser colombiana, de ser boyacense, y ni siquiera detenerme a pensar, oye, ¿cuál es mi cultura? Y ni siquiera mí, sino cuál es la cultura que se está dando. ¿Cuál es la cultura latina? ¿Cuál es la cultura colombiana? ¿Cuál es la cultura boyacense? Porque lo que aquí nos están diciendo es: no busque encajar en esa cultura. ¡Pah! Eso, como dicen los muchachos, ¡pum! Explota eso nuestra mente, explota eso nuestro cerebro. Porque usted es de Boyacá, usted es de Colombia, usted es latino, pero no podemos encajar en esa cultura. El reto es que no nos amoldemos, que no encajemos, que no nos acostumbremos a pensar como piensa todo latino, como piensa todo colombiano, como piensa todo boyacense. Y no le estoy hablando de que entonces ahora tiene que inmigrar a otro lugar para cambiar su pensamiento, porque así usted se vaya a la Conchinchina. Si nosotros no renovamos nuestro pensamiento, vamos a irnos a la Conchinchina con el pensamiento latino, con el pensamiento colombiano, con el pensamiento boyacense. Nos dice entonces que la cultura es una cultura inmadura, y que a esa cultura nosotros no nos podemos adaptar, ni tu esposo se puede adaptar. Y de pronto tú empiezas a hacer
hacer memoria y de pronto lo que te estoy diciendo te lleva a reflexionar y tú dices, no, ya nosotros estamos más que adaptados. Entonces, ¿cómo renovamos nuestro pensamiento? Y nuestro pensamiento se renueva cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros empezamos a pensar lo que Dios quiere que pensemos. Y no hablo mucho de eso porque eso lo vamos a estar viendo y enseñando y orando en otros días de los que vienen. Entonces no voy a entrar mucho en esa parte. Pero empecemos que para renovar nuestro pensamiento, tú y yo tenemos que empezar a leer la Biblia. Y no es a abrir la Biblia y dejarla en la mesita de noche abierta, porque es que así las malas vibras y los malos espíritus se van a ir de nuestras casas. No, necesitamos leer la Biblia, necesitamos aprender a meditar en la Biblia y a obedecer lo que la palabra de Dios dice para renovar nuestros pensamientos. Necesitamos entender que si queremos, y me encanta, aquí hace este Romanos 12:2, este versículo, hace un paralelo entre la cultura inmadura y que si nosotros permitimos que Dios empiece a cambiarnos de adentro hacia afuera, vamos a madurar nosotros. Es decir, cuando nosotros permitimos que Dios empiece a obrar y a cambiar, como a lavar nuestros pensamientos y a decir, oye, tú no puedes pensar igual que piensa todo el mundo. Entonces nosotros vamos a chocar con esos pensamientos porque nosotros seremos maduros y la cultura seguirá siendo inmadura. Necesitamos entender, identificar qué pensamientos tenemos. Ahora, yo he hablado de ser latinos, colombianos, boyacenses. Los pensamientos también vienen porque la familia X es así. Así pensamos la familia tal. Así hacemos la familia tal. No sé, póngale ahí familia Rodríguez, familia Buitrago, familia. Ponga ahí el apellido. Y es que así somos los López, así somos los Buitrago, así somos los Bernal. Y así debemos actuar. Eso también está mal, porque no nos podemos adaptar. Bueno, como todos los de mi familia son así, entonces yo también sigo siendo así. Y seguimos en lo mismo, aunque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que eso está mal, seguimos igual. Porque es que así piensan todos los Bernal, es que así piensan todos los Díaz, es que así piensan todos, toda la familia ha pensado así, ha hecho esto, ha actuado así. Hay que renovar nuestra mente, no nos podemos adaptar. Y dice que cuando nosotros renovemos nuestra mente, entonces vamos a entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y vamos a conocer el plan que Dios tiene para nosotros y vamos a actuar conforme a ese plan y conforme a hijos de Dios que somos. ¿Sabía usted que hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios y no actúan como hijos de Dios? Porque no son coherentes sus pensamientos con lo que están actuando. Todo lo que nosotros hacemos primero se filtra en nuestro pensamiento. Por eso es necesario renovar nuestra mente, porque tal cual nosotros actuemos es como nosotros pensamos, y eso lo dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. La otra parte dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Y aquí habla más o menos, el contexto de este versículo es interesante, porque habla de esas personas que son tacañas, que son michicatas. Y entonces esas personas te ofrecen un banquete. Y entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, una persona que es tacaña y te invitó a salir y te llevó a un restaurante costoso, y esta persona aparentemente está dichoso de gastar ese dinero contigo, está dichoso de ofrecerte esa cena tan majestuosa y tan cara,
pero en su pensamiento él está pensando, valga la redundancia, es muy caro, no debería dárselo, toda esa plata que me gasté, ¿será que sí me va a agradecer? ¿Y qué pasa? Tarde o temprano él va a terminar actuando de esa forma. Esa persona va a terminar sacando y actuando de esa forma, actuando tal cual como está pensando. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, nuestras actuaciones, nuestra vida. Tal vez usted ha dicho, bueno, ya entiendo por qué he vivido 40, 20, 30 años de la misma forma. ¿Por qué he pensado de la misma forma? No tengo, no puedo, estamos condenados a vivir de esa forma, me voy a separar, estoy enferma, no podré tener hijos. Bueno, todos esos pensamientos en los cuales hemos luchado día a día. Por eso día a día también tenemos que leer la palabra, porque si conocemos que la palabra es para renovar nuestros pensamientos, pues entonces día a día tenemos que leer la palabra. Todos los días debemos leer la palabra. Y yo creo que algo que Dios ha hecho con este devocional es llenarnos de palabra, y la palabra ha traído luz a la situación de más de una de las mujeres que están en el grupo. Porque muchas de ellas me han dicho, yo ahora entiendo por qué estaba pasando esto, ahora entiendo por qué mi esposo estaba actuando así. Y la palabra es la que ha traído luz a esa familia, a esa vida, y ha renovado el pensamiento de muchas mujeres. Así que hoy vamos a orar para que nuestros esposos rindan su mente y sus pensamientos al Señor. Cierre sus ojitos. Dios, yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado del devocional Amando y Orando por mi esposo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, te has manifestado, porque has traído luz a muchas familias. Gracias, Dios. Y hoy oramos para que nuestros esposos puedan renovar su forma de pensar, puedan rendir su mente, sus pensamientos a ti, Señor. Solamente tú conoces esos pensamientos que allá en la profundidad de su mente, de su corazón, tienen nuestros esposos. Esos pensamientos que de pronto ellos saben que no están bien, pero que luchan con esos pensamientos cada mañana que se levantan, cada día que viven. Y hoy yo te pido, Señor, que tú los lleves a buscarte a ti, a leer su palabra, a leer tu palabra, para que ellos puedan ser renovados en su forma de pensar, Señor. Hoy oramos para que tú renueves los pensamientos de nuestros esposos, Señor, para que esos pensamientos de pobreza, para que esos pensamientos de invalidez, para que esos pensamientos de baja autoestima, para que esos pensamientos de superioridad, de orgullo, de vanagloria, se vayan de ellos, Señor, y ellos tengan el pensamiento que tú quieres que ellos tengan. Oramos para que tú los renueves de adentro hacia afuera, y ellos no se amolden a esta cultura inmadura, ellos no se amolden al molde que esta cultura quiere imponer sobre ellos, sino que ellos puedan ser valientes para amoldarse a lo que tú quieres y como tú los quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito para que continúes compartiendo los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu esposo. Eso aumenta nuestra fe, eso aumenta la fe de otras personas que de pronto aún no han visto ese milagro, pero que aún cuando escuchan a otros dicen, lo veremos. Dios te bendiga. Chao, chao.